hace varios años, este servidor tratando de cuando colapsó la economía de Puerto Rico y se tuvo que ir más de 1 millón de personas, pero prácticamente en 2 o 3 años, algo había que hacer. Y no estoy atado a ningún partido político, ni ideologías, ni nada de esas cosas. Un campesino más que salió de las montañas altas de Puerto Rico a la ciudad y se educó y se estructuró en el campo de la ingeniería civil, de la economía, y aprendió múltiples cosas, con una ilusión y una esperanza de tú poder desarrollar tu familia aquí y poder darle continuidad a lo que nos hizo crecer, a lo que nos dio nuestra identidad. Las pajandas, las fiestas patronales, el buen vivir de la gente, todas esas cosas que la gente salía, compartía, todo eso se perdió. Y algo había que hacer. Y cuando empecé a estudiar todo esto de la economía y de los fenómenos políticos, lo hice en el sentido más amplio, sin limitarme a que tenía que apoyar una ideología porque era de derecha, de izquierda, de centro, yo no sé de qué carajo, o un partido político. Y nos entrenamos duro. Ahora están viendo lo que le ocurrió a Maduro. Todos ustedes han visto que desde el día 1, este servidor ha dicho que ese tipo es un tipo dañino, que eso es una persona que no debe dirigir a un país, que es un mediocre, que cuando habla y se expresa usted ve que no tiene nada en la cabeza, y que las personas que yo conozco, que son venezolanos, todos lo que han hecho es sufrir y su familia. No conozco uno que me venga a decir a mí que eso es bueno lo que estaba ocurriendo allí. Todos ustedes vieron que cuando fui a correr para la gobernación, al principio me utilizaron muy bien todas estas personas del lugar de izquierda y decía, mira, hay que usarlo. Ese muchacho escucha lo que hace. Cuando llegó el momento de las elecciones, no, mira, tienes que ser el secretario de Recursos Naturales. No, en la agricultura. Decían en la agricultura en ese momento. Y Juan Dalmao y todo ese grupo querían al principio, el muchacho es bueno, mira cómo ataca al gobierno. Cuando llegaron las elecciones, el muchacho no está listo. Eso fue en el 2000. Posterior a eso, continuamos luchando en la calle porque antes, yo lo hacía antes de correr para la gobernación. Incluso sacamos un gobernador de este país. Así. Y nosotros íbamos y hacíamos múltiples manifestaciones. Y Eliezer Molina era muy bueno. Muchacho, imagínate. El hombre tiene contra la pared al gobierno. Pero cuando llegaban las elecciones, era Dalmau, era Natal, eran todas estas personas y uno tenía que moverse. Y yo decía, ¿pero por qué? Porque es que nosotros tenemos la estructura partidista y está bien, pero yo conozco mi país, yo conozco su comportamiento, conozco su naturaleza, conozco su economía. Ninguno de ustedes la conoce. Conoce el síndrome político que nos afecta y conozco las herramientas para poder desarrollar nuestro país. ¿Por qué no? No, porque las estructuras... Y yo me fui dando cuenta que se repetía el fenómeno político que vive Puerto Rico. Ustedes han visto que el Partido Independentista no carga con la figura de don Pedro Albizu Campos, más que cuando le conviene. Ustedes lo han visto, ¿verdad? Este servidor aprendió mucho de don Pedro Albizu Campos y fui recolectando sus textos, pero me concentré en su modelo económico, su modelo político. Y fui estudiando un poco la historia y cuando comencé a tratar de cambiar este país, estos grupos decían, este muchacho es inteligente, tráelo para acá. Y de forma muy joven, me senté en la mesa de diálogo y dirigía el grupo de todos estos sectores. Comienzo a notar que todos esos sectores, todos, iban con las camisas con colores y cosas que hacen alusión al comunismo y al socialismo. Y cuando empiezo a decirle, mire, hay que retomar lo que nos enseñó don Pedro Albizu Campos. Primero fue el profesor Escoda, mira si me acuerdo. Me decían, eso no funciona, eso ya se intentó. Yo, no, nunca digan que es tarde, lo que pasa es que no hay educación. Y ellos nunca lo quisieron aceptar. Y cuando llegaban entonces a las manifestaciones, llegaba el PIB, que nunca estaba en nada de lo que se estructuraba, porque decían, esos son grupos radicales, pero nosotros apoyamos a todo el mundo. Así hacían y así decían. Y este servidor, que era el que organizaba, decía, pero es que esto no es correcto. O sea, ¿cómo una estructura viene aquí ahora a mandar si ellos nunca han estado aquí? Comienzo a notar, porque no vengo de ninguna estructura partidista, que lo que sucede es que eran comunistas. Y ellos temen decirlo, no lo aceptan, pero ¿qué hicieron? Pues destruyeron la obra en vida que hizo don Pedro Albizu Campos, porque don Pedro Albizu Campos no era comunista. Y cuando comienzo a decirle estas cosas, ella me decía, lo que pasa es que don Pedro Albizu Campos era un burgués.
Así me decían. Y yo, pero, ¿cómo dicen eso? Si ese señor dio su vida por nuestro país. Ese señor dio su vida, su inteligencia, su educación. La puso a disposición de cada uno de nosotros para que aprendiéramos. ¿Cómo es que ahora no es bueno? Ah, porque ellos no llegaban a ese nivel. ¿Y qué hicieron? Oiga, comparta esto. Pocas veces lo digo. Comparta esto. Compártalo, por favor. Y cuando comencé a ver que eso ocurría, yo decía, espérate, don Pedro Albizu Campos nos habla de hacer un centro de producción de piezas de botes, entrar al comercio mundial a través de la distribución de mercancías con una marina mercante puertorriqueña. ¿Qué está pasando aquí? Pues mire, todos estos grupos no tenían ese alto nivel y comenzaron a personas que no tenían el intelecto y la educación de don Pedro Albizu Campos. Y esto le va a chocar a muchos, pero te lo tengo que decir, porque podían tener buenas ideas, pero políticamente no eran compatibles, no lo eran y nunca lo iban a hacer. Y uno de ellos fue don Juan Antonio Corregel. Y luego de ahí, todos estos grupos que salieron a abrir los movimientos socialistas y comunistas, ustedes vieron ayer que los venezolanos fueron a celebrar frente allí al Tribunal Federal y un grupo estaban allí a hacer la contraparte. Si los venezolanos están disfrutando su momento, ¿qué carajo hacen esta gente allí tratando de buscar confrontación si el problema político es de Venezuela? ¿Qué hacen estos grupos allí? Pues estos eran los mismos grupos que cuando nosotros íbamos a protestar no podíamos. Y nos decían, no, porque aquí la cosa es al son que nosotros lo pongamos. Y somos nosotros los que dirigimos esto. Y llegaban con altoparlantes y llegaban con cosas que pagaban los sindicatos. Y eran ellos los que ponían las comparsas. Tú tenías que ir y sentarte allí y verlos a ellos hacer su protesta. Cuando usted fue allí a sacar a un gobernador como era Ricardo Rosselló, estos grupos eran la otra cosa, que la Junta de Control Fiscal, que el imperialismo, y yo puedo entenderlo, yo lo puedo entender, pero ellos tienen que comprender que el país es de todos. Y en ese momento entendí que no es compatible porque ellos hablan de democracia, a que todos estos grupos los lideran las mismas personas hace los mismos 20 años, que usted busca 10, 15, 20 años para atrás y son las mismas personas las que están liderando esos grupos. Vamos, ¿a qué es así? Y estas personas no permitían que uno avanzara porque no era compatible. Ellos en falta de intelecto y en falta de capacidades y destrezas económicas, pues entonces todo el mundo tiene que ser igual. Porque la vida es bella, porque la vida es linda, porque dice Lenin, porque dice Marx que todo es igual y todo el mundo es igual. Y entran en una paja mental política que ha hecho que fracase todo el sector que desea que su país pueda avanzar e integrarse al mundo, porque son los conejillos de India que te ponen todo el tiempo los que controlan el país, porque te dicen que la oposición es así y que todos son así. Y llegó el momento de decir eso no es verdad. Eso no es verdad. Ustedes nunca han visto ni a Juan Dalmao ni a la gente del PIB en ninguna de las manifestaciones que nosotros hemos hecho. Pero tan pronto llegan las elecciones, aparece Juan Dalmao a decir que nosotros tenemos muchas ideas compatibles, que somos compatibles en casi todo, que las diferencias son mínimas, que hay que utilizar, pero que Eliezer tiene que ir a fiscalizar el PNP. ¿Lo dijo él? Yo creo que el senador independiente Eliezer Molina, que hizo historia y logró una elección, debe enfocarse en fiscalizar más en el Senado de Puerto Rico al presidente del Senado de Puerto Rico, en lugar de estar atacando a aquellas personas que tenemos puntos comunes en muchas, ¿verdad? En muchos temas en Puerto Rico. Y a él le gusta mucho pasar listas de qué hace quién, cómo, cuándo y dónde. Que se aplique el cuento, que se ponga a fiscalizar a la mayoría del PNP, que bastante daño le está haciendo a Puerto Rico. Lo dijo él. Tiene 5 legisladores, pero me envía a mí. Mira, es tan descarado que eso es lo que dice. ¿Y por qué lo decían? Porque precisamente eso es lo que ha hecho todo este sector, empezando por el Partido Independentista puertorriqueño, que tienen las personas, tiene que ir el pueblo a luchar, a joderse, a que le disparen, a que los arresten, a que le fabriquen casos, para demostrarle al mundo que hay cierta inestabilidad social y política, pero ellos no lo hacen. Y cuando llega el momento de las elecciones, le piden a las personas que están ahí que se muevan, porque son ellos las opciones de cambio que tiene el país, y eso no está bien.
Y el día que yo comencé a decir, no, tú no, mire, todo esto comenzó cuando en Sol y Playa llegaron ellos con unas banderas del Partido Independentista a ponerlos allí. Y no fui yo. Un grupo de señoras que estaba allí les dijo, mira, no, esto no es del Partido Independentista. Esto es de todo el mundo. Porque claramente este servidor le hizo saber desde el principio que estábamos reclamando por un bien de dominio público que nos compete a todos. Estadistas, independentistas, estadolibristas, todos puertorriqueños, todos los turistas. Que lleguen todo el mundo y disfrutan de nuestros recursos naturales, como debe ser. Pues allá se molestaron, que yo era un tipo, que yo lo dividía todo, así decían. Pero no, pero es la narrativa del reflejo de ellos. ¿Por qué? Porque para ellos es bueno el que sucumba ante sus peticiones. Y de momento Eliezer le dice, no, espérate, aquí no puede entrar una bandera del Partido Independentista porque aquí hay gente de todas las ideologías. Ah, pues Eliezer Molina, eso empezaron ellos, que si traidor, que si vende patria. Y empiezan a generar un ambiente hostil y negativo dentro del sector que representa la oposición del gobierno, porque ellos, a falta de valor de actuar y de hacer las cosas, buscan el rincón del vago, se sientan, se esconden, dejan que todo el mundo se joda para que luego ellos llegar y decir, la gobernadora es mala, el PNP es malo, el Partido Popular Democrático es lo mismo. Eso lo sabe todo el mundo. Eso lo sabe todo el mundo. Pero estas personas pues controlaban la narrativa de esa forma. Y llega ayer el momento donde sacan a un tipo que es un dictador, que todo un pueblo no lo quiere ver allí. Y llegaron estas personas y se escondieron y se quedaron calladas. ¿Ves? Y yo siempre les dije a ustedes que Juan Dalmau es un cobarde políticamente hablando. Y no estamos hablando de la hombría, de las agallas de un individuo. Políticamente es blandito, es cobarde y podrá tener algún tipo de pensamiento ideal, pero se queda callado la boca porque los que los controlan tienen el poder de controlarlo. Y yo se los dije a ustedes. Y podrán escuchar a una persona que se exprese muy bien, pero en lo más intrínseco de su ser, él va a respaldar las visiones e ideologías políticas de la estructura que lo maneja él. ¿Y cuál es? Pues esa es la comunista. Y ellos no pueden venir a decir que no, porque 3 o 4 abogados elitistas de mierda de este país ingresaron a ese partido y dicen que son revolucionarios. Porque nunca ha sido así. Nunca ha sido así. Y en Puerto Rico existen personas que desean que su país tenga un mejor tratado político y económico. Y que esa vía y esa ruta se pueda alcanzar cuando Puerto Rico tenga el control de las variables económicas y podemos estructurar todo el modelo de producción que nos enseñó desde Pedro Albizu Campos para acá y antes también. Porque el doctor Cayetano Colitote nos dejó todos esos registros, Betance nos dejó todos esos registros, pero Betance no era comunista, Betance no era socialista, ¿ves? Pero estas personas secuestraron todo eso para que la gente entienda y crea que en Puerto Rico los que creen en la independencia son socialistas y comunistas. Y le dieron la llave del triunfo al PNP solito, estos mamados. Porque esa es la palabra. Porque en su orgullo, son tan orgullosos que no tienen la capacidad de escuchar a los demás y entender lo que es una verdadera democracia y lo que es una verdadera libertad. Porque la libertad no es entregarle el poder de un país completo y absoluto a un gobernante, a un presidente o a una estructura política. Eso se llama estupidez. Y lo mismo le pasa a Cuba. Y cuando entonces Eliezer Molina dice, hay que terminar, cubanos tienen que levantarse, tienen que acabar con ese régimen. Entonces era que mira, lo escucha, es un traidor. No soy un traidor, al contrario. Soy el propulsor de la verdadera libertad, porque la libertad de estas personas es ellos mantener el control y que todo el mundo sea igual. Y no es justo que usted en la vida se faje y se joda por tener una mejor condición de vida, estudie un montón, trabaja un montón, para que entonces tenga que venir el gobierno y decir, no, aquí todo el mundo es igual. Pues para eso usted tiene que cobrar lo mismo que cobra el otro. Pues eso no es así. Eso no es así. Eso es peor que el gobierno que nosotros tenemos, que tú contratas a una persona a 30 años y le pagas por el mínimo esfuerzo lo mismo a todo el mundo y llega una persona productiva, se sienta en una silla y no hace un carajo porque el que no hace nada va a cobrar lo mismo que él. No sé si me entienden, pero ustedes no los van a ver. Todavía recuerdo un compañero de allí de Semí, de Rincón, me dijo, yo hablé con Juan Dalmau y con Manuel Natal, porque como yo soy de la Alianza, los invitamos para que vengan a ayudarnos a parar este proyecto. Y yo le dije, usted es un hombre de fe, de verdad. Eso fue hace un año. Nunca llegó. Nunca llegaron. Nunca. Yo se lo dije. Yo se lo advertí. Tiene la gente que ir y salir, coger los macetazos, coger los cantazos, el pepper spray, que los arresten, para luego que se forma todo el revolú, ellos venir a decir, mira, las comunidades, estamos con las comunidades. No están un carajo con las comunidades. No están un carajo con las comunidades. Porque si estuviesen con las comunidades, yo los hubiese visto y nunca los vi. No sé si me entienden. Pero mientras a nosotros nos disparaban allí en la Cueva Golondrina,
Manuel Natal estaba sentado sacándose fotos en el portón de arriba. Y todo el mundo, porque se grabó en vivo, vio que estaban tiroteando manifestantes, que habían gente heridos de bala, que los estaban llevándoselos en ambulancia, que estaban arrestando un montón de gente. Y nunca apareció. Estaba allí, pero nunca apareció. Y esas son las cosas que uno va observando. Y el que venga a decir, mira, es un ente divisor. No, en esos trucos cayeron ustedes porque son unos ignorantes políticos. Porque el primero que fue el abogado de don Pedro Albizu Campos fue Gilberto Concesión. Él fue el abogado de don Pedro Albizu Campos comoditiciamente. Y luego cae don Pedro preso. Lo asesinan lentamente. ¿Y quién capitalizó todo el esfuerzo de don Pedro Albizu Campos? El Partido Independentista Puertorriqueño. Lo mismo que le hizo a Victoria Ciudadana. Y se los clavaron. Y se los clavaron. ¿Por qué? Porque no conocen su historia. Si ellos hubiesen visto que hace 100 años atrás, en Puerto Rico, se hizo la alianza, porque quizás lo vieron y le dijeron en algún momento, mira, es que ya eso lo intentamos. Y mira, no pueden caer ahí. Entonces, cuando uno se lo dice, pues uno era el malo. Pues ahí tienen. Hoy, todo el mundo ya sabe que es un cobarde y que no tiene la capacidad de decir lo que piensa, porque tiene que esperar a que el partido le dé una orden. Y el jefe de su partido, ustedes saben quién es y saben con quién trabaja. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que lo sabe todo el mundo? Pues no tienen que decir, esa es la narrativa del PNP, la está repitiendo. No, es que el de ustedes es un cobarde y no se atreve a agarrar su camarita y decirle al país, esto es lo que yo pienso. Y actúo de esta forma porque este es mi norte político. Y mira, ya está. Como hacemos nosotros, al que no le guste, derecho tiene. ¿Cuántas veces no hemos salido por ahí y la gente empieza, mira esto, aquello, lo otro? Y los que están conmigo lo saben. Yo les digo, déjenlo que grite. ¿Por qué? Porque tiene derecho a decirme que está en contra de lo que yo hago. Nosotros lo hacemos constantemente. Y yo no me voy a ir por ahí a decir, traidor, esto, aquello, lo otro. Eso es parte de la libertad. Esa es la verdadera libertad. Y todos los que están conmigo lo saben. Que puede pararse una persona y decirme hasta del mal que voy a morir. Y yo me quedo callado y lo digo, déjelo que lo diga. Porque tiene derecho. Contrario a la otra, que rápido va, inventa una ley para meterte preso. Y si ella está allá en una misa y vino alguien y le dijo algo allí, pues ahora la mete preso si va a la misa y se lo dice. A una persona. Dios te bendiga y te tenga paz. Dios te bendiga. Miren la diferencia. Entonces, ¿quién se comporta como el comunista de verdad? ¿Vieron? Pues, ¿por qué el Partido Independentista no ataca eso? ¿Por qué nos han dejado solos en toda esta lucha? Ustedes no se han dado cuenta. Llevamos un año que este servidor está en el Senado, teniendo que hablar con personas que probablemente no me agradan, teniendo que soportar ciertas cosas que no me agradan, pero no le he quitado el puño en la cara. Y miren cómo logramos detener las intentonas de esa señora en la palguera. Vean cómo cogimos a la que quería de secretaria de salud y la desmantelamos. Observen cómo poco a poco hemos logrado que en el Senado esas personas que están allí actúen en contra de su propia gobernadora y que los vean como una oposición. Eso no lo hizo María de Lourdes Santiago. Eso no lo hizo Adrián. Eso no lo hizo Denis Márquez, ni Adriana, ni Nelly, ni Juan Dalmao. Entonces la respuesta de él es que yo tengo que ir y fiscalizar el PNP. ¿Para qué? Para yo seguir en la guerra con ellos y que luego tú vengas a aparecer como la princesa que merece todo y que sea la persona que tiene que gobernar el país. Jódete tú. Y se lo he dicho muchas veces. Y este grupo comenzó a hacerme campaña en contra. Y buscaron por todas las redes sociales y empezaron a difamarme. Y trataron y continúan difamándome. Y cuando ocurrió lo del proyecto de esencia, allá fueron y buscaron a cabeza de querepa a difamarme también. ¿Por qué? Porque son del PIB. Y porque no entendía todas estas cosas que ahora yo le estoy diciendo a usted. Y que empiezan a decir, que está a favor de la invasión en Venezuela. Nadie dijo eso. Nunca hemos dicho eso. Estamos a favor de la paz y no creemos en la invasión ni aquí, ni en la luna, ni en Marte. Pero usted no puede tapar la luz con el cielo. Y ese señor es una persona que no respeta la voluntad de su pueblo. Y si el pueblo está confinado y está preso, de alguna forma, esa persona tiene que parar de hacer sus carayadas. Y en eso usted no puede estar en contra. De ninguna forma. Y no vamos a caer otra vez. Yo quiero que entiendan esto. Llevo años dentro de la política. Llevo años. Que ellos no brindaban a la luz pública que había un grupo de personas jóvenes que venía levantando el puño y dando cantazos. Pues porque a ellos no les convenía. Y cuando un día había un problema con el magisterio, este servidor fue y se reunió con todos los grupos de los sindicatos para poder ayudar a los maestros. Esto lo he dicho antes. Y el señor Jaramillo dijo que no, que porque a él la unión le pagaba para representar las cosas que afectaban directamente a su matrícula y que no podía ir a ayudar a los maestros. Me lo dijo a mí en la cara. Y ahí fui que empecé a ver
sin que nadie me estuviese políticamente diciendo no te unas a esos grupos. Y yo vi cuando el grupo este grupo que ayer estaba allí peleando con los venezolanos, le rendían cuenta. Eso lo vi yo. Eso lo vi yo. ¿Ve? Y por todos estos años, ustedes han visto quién es el que ha peleado con el PNP. Ni el Partido Popular Democrático peleó con el PNP, ni el Partido Independentista pelea contra el PNP, ni el Proyecto Dignidad pelea con el PNP. Ninguno. ¿Quién peleó contra el PNP y sigue peleando? El pueblo. Los alcaldes tras las rejas. Eso no fueron ellos. ¿Ves? Los primos del ex gobernador Pierluisi tras las rejas. Eso no fueron ellos. Tata Charboniel detrás de las rejas. Eso no fueron ellos. No fue ninguno de los partidos políticos. Y ahora están investigando a la familia de la gobernadora. Y tampoco fueron ellos. Pues entonces, ¿quién es que fiscaliza el PNP? No son ellos. Lo que son un chorro de vagos políticos y de ignorantes políticos que se dejan velar por una vertiente ideológica, se sientan en una esquina y todo lo que está en contra de ellos es malo. Yo no estoy de acuerdo con lo que el león fiscalizador publica en función a sus cosas ideas políticas. Yo no lo comparto. Pero como yo voy a decir que ese señor es un malo, que ese señor es un traidor, cuando en Puerto Rico el propio PNP tenía muriéndose la gente allá en el sur y fue él solito con su camarita y expuso su vida, expuso su seguridad y alcanzó el que se encontraran todos esos, artículos de primera necesidad que un montón de gente dependía de ellos para poder vivir y el PNP los tenía escondidos. Fue el león. Entonces tú vas a decir, el tipo es malo, mira, mano, no, él tiene su ideología y yo no la comparto, pero lo respeto. Ellos no son así. Se los estoy diciendo.